Bien, ya estamos de regreso. El desempleo continúa subiendo en nuestro país y en el primer trimestre del año escaló a 8,8%. Es por esto que queremos conversar sobre este tema con el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. ¿Cómo estás, Juan? No, David Bravo, perdón. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Sí, director del estudio de, si lo digo, Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Ahí sí, lo arreglé, ¿o no? Sí, no hay problema. Y muy honrado también de que me confundas con Juan, que ha hecho un gran trabajo en el observatorio. Muy bien. Vamos adelante, no te preocupes. Sí, ningún problema, pues. Bien, pues, David, preguntarte de inmediato, este 8,8 en la tasa de desempleo, ¿es lo esperado por el sistema económico o no? Mira, quiero hacer acá una crítica a la fijación que hay con la tasa de desocupación. La tasa de desocupación en general, a lo largo de la historia, ha sido un buen indicador por así decir, de la fiebre, si hay fiebre o no hay fiebre en el mercado del trabajo, ¿cierto? O sea, tenemos problemas en el mercado del trabajo o no tenemos. eh, Generalmente ha sido así. Lamentablemente, desde que empezó la pandemia, ese indicador se distorsionó. ¿Y por qué se distorsionó? Porque tuvimos esa masiva caída en el empleo, ¿cierto? En la pandemia y luego, bueno, la recuperación. Pero cuando cayó el empleo, la tasa de desocupación no cayó lo equivalente, digamos, ¿cierto? A la pérdida gigante de empleos que hubo. Y eso se debió a que la gente no salió a buscar trabajo producto de las condiciones de la pandemia. Eso que aparentemente era algo que estuvo ahí durante las cuarentenas y todo eso, lamentablemente se ha mantenido en el sentido de que las personas han ido de a poco volviendo a trabajar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que eso lo que hace es que te distorsiona completamente la tasa de desocupación. O sea, esa enorme caída de empleo que tuvimos en la pandemia es la crisis laboral más importante que hemos tenido en la historia con estadísticas, y sin embargo la tasa de desempleo nunca subió demasiado. Y ahora está subiendo, ¿cierto? Y entonces, eh, hace 2 meses atrás teníamos una tasa de desocupación de 8%. Y tú preguntabas a los analistas, estaban todos relativamente tranquilos y las autoridades estaban bastante tranquilas. Ahora tuvimos 8,8% de desocupación. En estos 2 meses, ¿quiere decir que la situación del mercado laboral está peor que hace 2 meses atrás? Y mi respuesta es no, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Quiere decir que estábamos bien hace 2 meses atrás? Y yo creo que la respuesta es la misma, no, de ninguna manera, Y entonces, ¿cierto? ¿cómo ¿Por se qué? explica todo? Porque, sí, porque el termómetro que estamos usando no está bien. Hemos recomendado durante toda la pandemia usar la tasa de ocupación, o sea, la proporción de personas con empleo. Mm. Si miramos eso, ¿cuál es la situación del mercado laboral? La situación del mercado laboral es que estamos todavía 400.000 empleos por debajo de lo que deberíamos tener para estar en una situación equivalente a la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, yo también diría, cada vez que el empleo suba, hasta que no recuperemos la situación prepandemia, no la llamemos creación de empleo, sino que llamémosla recuperación de empleo. Y por lo tanto, todavía estamos en proceso de recuperación. Lamentablemente vino esta situación de caída en la actividad económica, ¿cierto?, en la que estamos, desaceleración importante, y eso en la práctica nos pilló sin haber recuperado los empleos. Entonces, tomemos el año 2022 y tomemos lo que llevamos del 2023. En estricto rigor, lo que nosotros vemos es una situación de estancamiento. Y esa situación de estancamiento en el empleo, en realidad, claro, no es bueno porque todavía nos faltan 400.000 empleos por recuperar. Recién ahora el INE indicó que el número de ocupados es 9 millones, más o menos casi 10.000 personas. Mm.
en el mercado laboral, y justo antes de que la pandemia nos golpeara, 3 años atrás, había 9.060.000 ocupados. O sea, todavía no llegamos al mismo número de empleos. ¿Y por qué digo que son 400.000 el déficit? Porque en estos han pasado 3 años, ¿cierto? Y en 3 años, ¿qué ha ocurrido? Aumentó la población en edad de trabajar. Entonces, para poder estar equivalentemente, todavía tenemos ese déficit. Entonces, creo que sería mucho mejor decir, nuestro déficit de empleos hoy día es del orden de 400.000 empleos para poder decir realmente superamos la pandemia. Entonces, no es que este mes o el mes anterior tuvimos un empeoramiento significativo. La verdad es que llevamos 2022 y lo que va de 2023 con un empleo estancado, y entonces esa es más o menos la situación. No es que estemos bien, porque cuando tomamos estos 400.000 empleos y lo lleváramos a la tasa de desocupación, estaríamos hablando de una tasa de desocupación de 12,6%. Entonces, en verdad nosotros ya estamos como en una situación de empleo, de desempleo a 2 dígitos, si es que el termómetro funcionara bien. Eh, O y sea, por lo podría tanto, ser hace peor dos. incluso la cifra. Definitivamente, definitivamente, pero si hacemos el mismo ejercicio 2 meses atrás o 4 meses atrás, cuando la tasa de desempleo que se estaba mostrando era un poco más baja, la verdad es que ya estábamos en desempleo a 2 dígitos si es que corregimos este termómetro. Entonces, yo digo, usemos el termómetro correcto, ¿cierto? Mm. Enfocarnos mucho en la tasa de desocupación nos da hace 4 meses atrás nos da una falsa sensación de calma en el mercado laboral cuando estábamos en una situación de déficit, y hoy día levantar las alarmas cuando sube la tasa de desocupación, es como que nos preguntáramos qué hicimos, por qué está ocurriendo esto ahora, este mes o el mes que viene, cuando en verdad esta situación viene ya de hace más de estancamiento en el empleo hace como 2 años. El último periodo de recuperación fuerte que tuvimos en el empleo fue desde el segundo semestre del 2021 hasta enero o febrero más o menos del 2022. David, con las medidas, por ejemplo, que se han anunciado de el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, agilizar justamente la llegada de estos 500.000 pesos, y también el tema de las 40 horas, ¿podría ser más obstáculos para tratar de ir evitando que siga subiendo el índice de desempleo, no? Me temo que sí, creo que no. Definitivamente es complejo a veces entender esto para las personas comunes y corrientes, pero porque, digamos, qué mejor que pensar que aumentando el salario mínimo van a aumentar los salarios de las personas, pero si se tiene en cuenta que el grupo más importante que gana el salario mínimo son los jóvenes, las personas menores de 24 años que están en el mercado laboral, ¿cierto? Y en general personas también que no tienen educación universitaria. Esas personas son las que están ganando el salario mínimo en una parte importante, y también obviamente hay gente de otras edades, pero ese grupo sí lo concentra. Mm. Ese grupo es el grupo que tiene la tasa más baja de recuperación de los empleos desde que partió la pandemia. O sea, ese es el grupo más rezagado. Tomemos otros grupos de mayores ingresos, y esos grupos, especialmente profesionales, universitarios, ya recuperaron su situación previa a la pandemia por lejos. Los grupos que tienen más dificultad en este minuto son los grupos de jóvenes. El salario mínimo, aumentarlo más que la inflación pasada, como se está apuntando a adelantar incluso ese aumento en el salario mínimo al 2024, y no dejarlo hacia el final del periodo, creo que es una medida bien imprudente que de alguna manera gira, es como estar probando nuestra suerte respecto de que eso no va a tener un impacto. El salario mínimo tiene un efecto también sobre los salarios que siguen, ¿cierto? Las personas que están un poquito más encima del salario mínimo, sus remuneraciones también van a ir creciendo. Entonces me temo que eso sí va a generar alguna dificultad. En el caso de las 40 horas, eh, la gradualidad va a ayudar, pero de todas maneras es un incremento en costos laborales que se va a ir gatillando. Y eso también sumado a las
otras necesidades que tenemos, por ejemplo, en el caso de pensiones, ¿cierto? De ir aumentando la cotización en la medida en que se llegue a algún acuerdo en pensiones. Todo eso le pone presión. Queremos hacer varias cosas, pero no siempre acumularlas ahora, digamos, es conveniente. Entonces, la alerta importante es porque todavía no recuperamos los empleos de la pandemia, previos a la pandemia. 400.000 empleos, estamos por debajo, 400.000 empleos. Y por lo tanto, en situaciones de alarma o de emergencia, para eso es fundamental usar un buen termómetro, ¿cierto? Porque si el termómetro nos dice no estamos en emergencia, actuamos como si no la estuviéramos, pero en verdad no es así. En situaciones de emergencia se requiere ser doblemente prudente en los aumentos salariales para poder retomar después, ¿cierto? El caso de, obviamente, el reajuste del salario mínimo. Habría sido ideal haberlo retomado después de recuperar la situación del mercado laboral deficitaria que tenemos hoy día. David, ¿cuándo podríamos ver quizás un punto de inflexión? Tratar de pensar en que en un corto, mediano o largo plazo podríamos tener, y cuándo podría ser eso, una baja estoy tratando de ver el vaso medio lleno, ser un poquito optimista en torno a la situación del desempleo, pero ¿cuándo podríamos ver un descenso de esto? Pensando en que, si tú lo dices, que esto podría llegar incluso a 2 dígitos, ¿cuándo podríamos tener esa caída? Eh, Mira, en realidad lo que hemos tenido, la foto que le hemos sacado al mercado laboral con los datos del INE, no mirando la tasa de desocupación, sino que mirando precisamente los empleos que se requieren para recuperar la situación previa, muestran que esta foto se ha repetido para atrás aproximadamente un año hacia atrás. O sea, hace como un año que estamos entre que faltan 400.000 empleos, 450.000 empleos por, para poder recuperar la situación de la pandemia. Y si no hemos avanzado es básicamente porque lo que ha ocurrido ha sido una situación de estancamiento, ¿cierto? Mm. ¿Es extraño que eso ocurra? No, porque efectivamente la economía se tuvo que desacelerar. Para que el empleo aumente, lo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es mayor actividad económica, ¿cierto?, mayor crecimiento. Eso de alguna manera genera una mayor demanda por trabajo. Y sabemos que hemos estado en un periodo de desaceleración muy fuerte, hasta el punto de la recesión prácticamente técnica, ¿cierto?, que vamos a mirar, o a estar mirando este año, digamos, ¿cierto? Entonces, para poder recuperar el empleo que falta y luego empezar a revertir la situación, vamos a necesitar un mayor crecimiento económico, pero sabemos entonces por los pronósticos que se está haciendo, por la opinión también del Banco Central y de otras instituciones, es que este año va a ser un año malo desde ese punto de vista, ¿cierto? Va a ser un año donde más bien lo que va a estar en juego ahora es para el 2024, el tratar de retomar un ritmo de crecimiento de la economía de nuevo, pero deberíamos estar muy enfocados en el crecimiento. Si quisiéramos que efectivamente el empleo crezca, que las remuneraciones, su poder de compra también crezcan, tenemos que estar muy atentos a que ojalá el Banco Central y el gobierno tengan éxito en bajar la inflación, eh, y, eh, y sí deberíamos estar haciendo una discusión sobre cómo incrementar el crecimiento en el país, porque eso es Sí. lo que va a asegurar que efectivamente tengamos mayor empleo. Este año no se ve bien, ¿cierto?, en términos de salir de este estancamiento en el que nos encontramos en el empleo. Entonces Mm. la foto me parece a mí que se va a ir repitiendo en lo que viene. Sí creo que es necesario con mayor razón todavía dejar algunas cosas que sí pienso que han funcionado, como por ejemplo el IFE laboral. El IFE laboral es un incentivo que se genera para los nuevos empleos, ¿cierto? Es un bono que se le entrega directamente a las trabajadoras, a los trabajadores que tienen enfoque de género, se entrega más a las mujeres que a los hombres, y eso Exacto. ha ayudado a que la recuperación de los empleos de las mujeres ha sido mejor que la de los hombres, un poco ligeramente mejor, a pesar de que la tasa de desocupación femenina dice algo distinto, ¿cierto? Pero el Sí. indicador es incorrecto, eso por eso estoy diciendo. Esa política la deberíamos mantener,
por lo menos hasta que salgamos de esta emergencia laboral. Claro. A veces a las autoridades no les gusta alarmar ni nada por el estilo, pero creo que el hecho de no haber reconocido que estamos en una emergencia laboral no nos ha ayudado en todo este tiempo. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Ahí lo dije bien y reitero mis disculpas iniciales, David, en torno a la presentación, pero ahí está, pues ya hice el pago respectivo. David, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile, que estés muy bien. Encantado, gracias a ti. Chao, chao.